¿Cuántos puntos en común, verdad, Israel, entre Juan Pablo II y Benedicto XVI? Sí. En cuanto a la infancia también me refiero. Sí, sin ninguna duda. De hecho, eran muy amigos. De hecho, en el último, nos contaba Valentina Larraqui, que tú la conoces bien, en el último libro de Juan Pablo II, a la única persona viva que se refiere como amigo, no se sabe si es un anecdótico o es de verdad algo más, es a Benedicto XVI. O sea, a Ratzinger. Claro, entonces, claro. Eso quiere decir que la confianza que tenía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una persona como Ratzinger era inmensa, ¿no? Comían una vez por semana juntos, hablaban de los problemas de la Iglesia. Es que solo hace falta decir que estuvo 23 años siendo su mano derecha y pidió la renuncia a Ratzinger en varias ocasiones porque quería volver a ser profesor de teología, volver igual a Alemania, o tal vez, si no podía volver a Alemania, quedarse de bibliotecario en el Vaticano. Y Juan Pablo II se la rechaza hasta en 3 ocasiones y la última le dice: ni te molestes, porque yo quiero que estés conmigo hasta el final. Y al final, en el caso de San Juan Pablo II, era la muerte, y entonces quería que estuviese con él hasta el final. Pero fíjate, Israel, también cómo compartían ambos, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger, pues esa infancia, ¿no?, atribulada, marcada por la Segunda Guerra Mundial, sí, por la persecución nazi, por tantos y tantos amigos que ellos tenían, judíos, que murieron masacrados en campos de concentración. En fin, ellos fueron, de alguna manera, de la misma forma, troquelados en el sufrimiento. Sí. Desde su más tierna infancia. O sea, vivieron verdaderas brutalidades y penalidades, y eso también les forjó, ¿no? Para bueno, luego ya tener esa fortaleza. Tú hacías mención a la renuncia, ¿no? Hay que tener fuerza, verdaderamente, y valor y audacia para dar ese paso, ¿no? Sí. Después de 600 años que no se daba en la historia de la Iglesia, pues quizá toda esa biografía suya, marcada por el sufrimiento, le sirvió para llegar hasta allí, ¿no? Sí, de hecho, y también son 2 ejemplos claros de cómo la vocación, cuando existe, en este caso la vocación al sacerdocio, se impone. Es decir, a pesar de las guerras, a pesar de las persecuciones, se impone. Qué perfecta simbiosis entre ambos, Israel, ¿verdad? Que siendo tan distintos, cuán complementarios eran, ¿no? Sí. Con esa profundidad teológica de Ratzinger, a cuya pluma se deben muchos escritos de Juan Pablo II. Sin ninguna duda. El gran perdón del año 2000, por ejemplo, que bueno, se dice, no está esto claro, no es oficial, pero todas las veces que Juan Pablo II pide perdón por varios comportamientos o varios males que igual ha tenido la Iglesia, se cree que es posible que la pluma de Ratzinger evidentemente tenga algo que ver con ese discurso, o al menos que estuvo muy cerca de él cuando lo escribió, claro. Ese carisma que tenía Juan Pablo II, que yo creo que es inigualable, que ha sido, yo creo, un poco el Papa nuestro, sí, también bueno, tuyo, aunque seas mucho más joven que yo, sí, claro, pero también tuyo. Juan Pablo II yo creo que ha marcado una estela que yo creo que es muy difícil de igualar, ¿no? Sin embargo, Benedicto XVI tenía también sus propios carismas, en el sentido de que tenía una profundidad teológica, que era un hombre, como tú decías, que campeaba muy bien todas las tormentas, con la fuerza y el amor de Dios, ¿no? Y te daba una sensación de paz. En medio de las dificultades, los obstáculos, de las situaciones límite, como fue, por ejemplo, la renuncia, ¿no?, suya. Lo hizo parecer como que era realmente la voluntad de Dios, y él estaba tranquilo en el fondo de su conciencia, ¿no?, como por si haber dado ese paso. Sí, como si fuese algo normal, ¿no? Él pensaba, ¿no?, lo había llevado a la oración, que esa era la mejor decisión para la Iglesia, ¿no?, que es en última instancia lo único que importa, ¿no? Y para dar ese paso, pues se necesita tener una categoría humana y sobre todo espiritual impresionante, ¿no? Sí. Sobre todo, ahí hay una cosa, ¿no? Se ha pintado, y también nos lo contaban algunos de los entrevistados, se pintó siempre como a Ratzinger como el alter ego de Juan Pablo II, es decir, Juan Pablo II el bueno, ¿no?, el gentleman, el que se comía el escenario, y Ratzinger el guardián. De hecho, se le ataca mucho durante su etapa como cardenal, como se le llama el Panzer Cardinal, el Rottweiler de Dios, ¿no? Se pintaba así como la imagen de la Iglesia más chapada a la antigua, más conservadora y más intransigente. Y es que nada más lejos de la realidad. Eran un tándem perfecto y que funcionaba a la perfección, que era su mano izquierda en muchas ocasiones y su mano derecha en otras. Eran amigos íntimos, y se fiaba de él pues como se fiaba de un hermano. De hecho, si no, ¿cómo es posible que en el año 2005, con Juan Pablo II ya muy enfermo, en el Vía Crucis del año 2005, recordarás
que lo pasa en su capilla privada, lo sigue desde su capilla privada porque ya no tiene fuerzas para por ejemplo, presidir los oficios y hacer las meditaciones, y se lo dice que lo lleve Ratzinger. Lo lleva Joseph Ratzinger ese Vía Crucis y suelta una frase que queda para la historia y que la recogen todos los periódicos al día siguiente. Suelta la famosa frase de ¿cuánta suciedad hay en la iglesia? Que él se refiere a sporcizia, ¿no? En italiano. ¿Cuánta suciedad hay en la iglesia, ¿no? Refiriéndose a males de la iglesia, incluyendo también el tema de los primeros casos que se conocían de abusos sexuales, ¿no? Y es Ratzinger, sin ser papa, quien se atreve a decir eso. Eso quiere decir que la relación con Juan Pablo II, primero, que tenía el pleno consentimiento para decirlo y que Juan Pablo II estaba informado, y segundo, que su relación era, que era un gigante de la iglesia, ya Ratzinger por aquel entonces, porque si no, no tienes la fuerza ni el valor de decir eso, ni el coraje delante del Papa, y segundo, que tenía una relación, una conexión fuera de lo normal, es decir, que eran muy amigos y muy confidentes. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.